Perspectiva se refiere a la manera en que vemos e interpretamos el mundo que nos rodea, basándonos en nuestras experiencias, conocimientos, creencias y valores personales. Esta perspectiva personal influye en cómo comprendemos situaciones, resolvemos problemas y tomamos decisiones. Es una combinación de nuestra visión del mundo, nuestros prejuicios, nuestra educación y nuestro entorno cultural y social. Y todas estas visiones están distorsionadas, nubladas por el pecado e influenciadas por un mundo que se cae a pedazos. Es por esto que les invitamos a tener una perspectiva bíblica, basada en los principios que nos ha dejado Dios en las Escrituras. Yo soy David Marín y junto al pastor Carlos Flores y el pastor Tadeo Quesada les acompañaremos en este podcast donde conversamos sobre temas del día a día a la luz de la palabra. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Perspectiva Bíblica. Estamos una vez más aquí junto con nuestro pastor Carlos Flores. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, David. Muy bien. Aquí gustoso de realizar este capítulo el día de hoy. Así es. Estamos hoy día solo audio. Sí. Solo audio debido a algunos... Bueno, no se pierden de mucho en todo caso. Sí, claro. Sí, en verdad no sé si la gente lo ve. Más que solo lo escucha y nosotros no, nos pasamos rollo aquí. Pero tal vez es mucho mejor, pues. Menos distracción y más enfocado en lo que realmente importa. Tal vez muchas personas se van a sentir identificadas hoy día con lo que vamos a estar hablando, porque hay muchas cosas que suelen suceder que nos generan esta situación. Por ejemplo, pérdidas de empleo, crisis familiares, distintas cargas que a veces atravesamos, o incluso situaciones que no sabemos ni siquiera cómo ponerle un nombre, pero de una u otra forma, muchos de nosotros atravesamos por crisis que nos generan ciertos grados de sufrimiento. Y lo que hoy queremos conversar es acerca de cómo podemos nosotros estar atravesando esos procesos de sufrimiento sin tal vez morir en el intento o tener este deseo natural que tenemos cada uno de nosotros cuando lo atravesamos, y es que hay una especie de querer evitarlo, ¿no? Queremos evitarlo y tal vez no es la mejor idea evitarlo, sino que es mejor atravesarlo, abrazar ese sufrimiento, porque algo tal vez puede haber detrás de él. Y eso es lo que queremos hablar hoy día en este capítulo que le pusimos por título Cuando el dolor moldea. Y detrás de esa frase ya hay bastante, porque uno se imagina algo que está siendo transformado y atraviesa, no sé, un material. La Biblia habla del oro, la plata, que es transformada en el crisolio. Le mostraba una imagen, veíamos que a través del fuego y el pasar de un estado X a un estado líquido para quitar impurezas, lograba ese perfeccionamiento, eso de purificar. Y sin duda que Dios utiliza ciertas circunstancias para hacernos atravesar esos procesos de transformación. Pastor, me imagino que en todos estos años de experiencia usted ha podido ver a través de su propia vida y también la de los hermanos todas estas etapas, y seguramente ya ha podido entender mucho mejor y poder transmitir a la hermandad el por qué Dios utiliza el sufrimiento. ¿Cuál es el sentido que Dios tiene para esto? Bueno, es un tema actual, es un tema del pasado y es un tema del futuro, porque algo que distingue a los seres humanos en general es que todos experimentamos en alguna medida el sufrimiento. Existe el sufrimiento físico, producto de alguna enfermedad, dolores a nivel de lo que es nuestro cuerpo. Incluso a ese nivel el dolor es una señal de alerta, ¿no es cierto?, para que algo malo está pasando. De hecho, muchas veces se aconseja no quitar el dolor para no encubrir algo más grande. Pero obviamente existe sufrimiento físico, existe sufrimiento emocional, ¿no es cierto?, que también incluso es causante
de la gran mayoría de las enfermedades del tiempo moderno comienzan con un sufrimiento emocional que se traslada después al ámbito físico y son las famosas enfermedades psicosomáticas que se llaman, que llegan a hacerse físicas teniendo un origen no físico. Y por otro lado, nosotros como hijos de Dios, no sé si voy a usar bien el término, pero existe también un sufrimiento a nivel de nuestra condición como hijos de Dios, específicamente por ser hijos de Dios. Entonces, lo increíble de esto es que el sufrimiento, el que sea, es parte del, diríamos nosotros, de la malla curricular que Dios ha establecido para moldear, como decía el título del estudio o del capítulo de hoy, lo usa para moldear ciertamente su carácter en nosotros. Es decir, todo cristiano tiene que saber que Dios va a permitir que suframos. ¿Cómo, cuánto y durante cuánto tiempo? Obviamente pertenece a la soberanía de Dios y al conocimiento previo que Él tiene de nosotros porque Él nos hizo. Ahora, no es fácil explicarlo, no es fácil estar en los zapatos de aquellos que están experimentando un sufrimiento que puede ir desde una enfermedad física a pérdida de un hijo, pérdida de un esposo, de una esposa, pérdidas laborales, pérdida de, en fin, siempre se asocia también con pérdida, esto, pérdida de la salud. Entonces, es algo que nos llena, nos invade, y este mundo sufre. De hecho, la Biblia dice que la creación, lo que llamamos nosotros la naturaleza, también sufre, gime, producto de la mala administración que hemos hecho nosotros. Entonces el sufrimiento es un tema transversal, es un tema del cual ningún ser humano está exento, y yo no creo que haya existido un ser humano en todo el tiempo que llevamos sobre el planeta que no haya experimentado sufrimiento. Claro. Así que es un tema fundamental de abordar. Existen muchas formas en que el hombre trata, como dices tú, de evadir el sufrimiento. Una de las más nocivas y desgraciadas es el consumo de drogas, de alcohol, ¿no es cierto? Esta necesidad de abstraerse de una realidad a través de los alucinógenos y todo este tipo de cosas que desgraciadamente tienen un mercado, por así decir, tan gigantesco, y eso habla también de lo que el sufrimiento significa, del deseo de escapar de una condición X. Así que, ¿por qué Dios lo hace? Bueno, nosotros no estamos aquí para ciertamente juzgar las razones por las cuales Dios lo hace. Lo que sabemos es que lo hace y que tiene un propósito. Solamente, y con el mayor respeto del mundo por quienes nos escuchan y quizás están experimentando un sufrimiento de esos grandes, ¿no es cierto? Decirles que, como digo, con un gran respeto y con toda la delicadeza que podemos decirlo, es que nosotros como hijos de Dios, la única forma o la gran forma en que crecemos en realidad es a través de cómo enfrentamos, cómo nos desarrollamos en medio del sufrimiento. Uno de los títulos que al Señor Jesucristo se les da en el Antiguo Testamento, en Isaías, es varón de dolores. Entonces, si somos cristianos, sabemos que el sufrimiento va a ser una parte fundamental de nuestro desarrollo. Y esto es exactamente lo mismo que ocurre cuando un atleta, o si usted quiere desarrollar una musculatura física o prepararse para alguna carrera, ciertamente va a experimentar el sufrimiento del entrenamiento. El entrenamiento es un proceso de mucha entrega, de mucha fatiga, de dolor, de llegar a puntos a veces extenuantes, con una causa y con un propósito. Nadie llega a ser un gran atleta sin experimentar el sufrimiento del proceso, a nivel físico, mental, emocional.
Todo eso está involucrado ahí, es impresionante. Entonces, como cristianos, parte de nuestro entrenamiento y una parte muy importante de desarrollar el carácter de Cristo es cómo nosotros enfrentamos ese sufrimiento. Cómo es que nosotros abordamos una realidad que, aunque terrible, es de carácter temporal, y aunque caótico en un principio, probablemente tiene un propósito formativo. Sí. Y en ese mismo sentido de este proceso formativo, porque al final no deja de ser este aprendizaje que podemos obtener a través de cada una de estas situaciones o circunstancias que nos generan ese sufrimiento, que es desde las más tal vez grandes y difíciles, no sé, me puedo pensar en perder un hijo, Sí. Principalmente ese es un gran dolor, ¿no? Sí, La pérdida de un matrimonio, cuando uno tiene ese deseo de mantener ese matrimonio, que tal vez por razones externas a uno pueda perderse, sí, y se pierde ilusión, se pierde tal vez muchas cosas. Y la pérdida del trabajo es algo que también genera mucho dolor y dificultad. Hay cosas tan fuertes como esa y también hay cosas que son simples tal vez y que también generan ciertos grados de sufrimiento. Y uno lo puede ver transversal en todo. Pensaba, por ejemplo, en algo simple. Por ejemplo, en términos de la alimentación, para mí siempre ha sido muy curioso y paradójico de que de alguna u otra forma el Señor hizo rico lo que no debíamos comer y no tan rico lo que es mejor para nosotros. sí, Y incluso a través de eso podemos aprender que hay un proceso de aprendizaje, Sí. porque en la medida en que nosotros querramos cuidar nuestros cuerpos, tenemos que hacer aquello que no nos es natural, que no es lo que más apetito nos genera o más deseo nos genera, sino que por el contrario, evitar aquellas cosas que tal vez más placer nos generan, sí. no sé, azúcar, grasa, carbohidratos y todas esas cosas. Al final, el Señor plasmó, así lo veo, de que en cada situación, en cada cosa que hay en su creación, la lógica del sufrimiento. Y lo podemos ver en su palabra a través de tantos ejemplos. O sea, un pueblo de Israel que tal vez se hubiera demorado un par de semanas o meses o años caminando desde donde salió hasta donde era su destino y estuvo dando vueltas 40 años en esa zona que estuvo dando vueltas, Sí. sin tal vez ningún sentido para el hombre. Uno diría, oye, pero trazo una línea recta, evito tal vez los montes, qué sé yo, pero era mucho más fácil haber llegado así. Moisés, 40 años en el desierto, antes para poder atravesar y llegar al propósito que Dios tenía con él. El libro de Job, que es toda su experiencia, es un sufrimiento. Sí. Y así uno podría hacer todo un repaso, hasta Cristo mismo, como decía usted. Claro, el sufrimiento de Cristo. Sería un ejemplo. Entonces, no estamos nosotros alejados de eso, de esa realidad. Y creo que tal vez, por más que, como mencionaba antes, estos ejemplos que son fuertes y duros, muchos de ellos, algunos incluso no tienen comparación con, o sea, ninguna comparación con el sufrimiento de Cristo y tal vez ninguna comparación con el sufrimiento de muchos mártires y ejemplos que tenemos en la Biblia que nos muestran cómo el Señor les hizo atravesar cada una de esas circunstancias con un propósito. Bueno, la Biblia está escrita, como dicen algunos autores, o como dice un autor, con la tinta del sufrimiento. La Biblia no es un libro ajeno a la realidad humana en todos los sentidos, y la característica transversal de todos los personajes que en la Biblia aparecen es el sufrimiento. Claro. Es el sufrimiento, aún en la prosperidad material. Claro. ¿Ya? Aún en la prosperidad material. Pero es un tema de permanente reflexión, y nosotros como cristianos también tenemos que enfrentar un, entre comillas, cristianismo postmoderno que de alguna manera ha intentado asociar el sufrimiento con maldición o con falta de fe o con tantas cosas que muchas veces son tan erróneas y que han llegado a ser, digamos, una forma de pensamiento en la cual los cristianos prácticamente no debiéramos sufrir, o si sufrimos por causas propias nuestras. Bueno, puedan algunas ser así,
pero de alguna forma dejando el sufrimiento como algo nefasto dentro del proceso de lo que llamamos nosotros la santificación o el proceso de la maduración como cristianos. Los cristianos debemos saber que vamos a sufrir. Nuestro Señor Jesucristo sufrió, los apóstoles, todos ellos sufrieron, pero como dice el mismo apóstol Pablo, desmayamos, pero no estamos aniquilados. Entonces, ¿cómo lo enfrentamos? Esa es una gran pregunta. Sí, ahí, perdón, usted lo mencionaba recién, y hay una tendencia en el mundo de poder evitar estos sufrimientos y buscar escapatorias a través de distintas cosas. Y claro, las más visibles son siempre la drogadicción, el alcoholismo, etcétera. Pero hoy día, y creo que mucho más tendiente o mucho más latente para las generaciones nuevas, hay tantas líneas de pensamiento y ideas que pudiesen ser, no sé, resultar abstractas y que permiten resolver estas situaciones, ya sea desde el pensar de mentalizarse de una forma para evitar decir que realmente estoy en sufrimiento y estoy en otra cosa, y al final de una forma programación mental logro como esquivarlo, hasta estos que son medios, porque hoy día está muy de moda algo que tal vez conocerá usted, el estoicismo, que es como, no, me pongo frente a estas situaciones y le pongo el pecho a las balas. Ese claro, y hay todo un abanico de posibilidades donde hoy día se puede buscar un refugio a esto. Y hay algo que yo personalmente aprendí con el rigor del sufrimiento cuando me ha tocado atravesarlo, y seguramente muchos de los que nos escuchan podrán estar de acuerdo conmigo, que el sufrimiento hay que sufrirlo. Sí. El sufrimiento hay que vivirlo. El sufrimiento no es algo que hay que evitar, digamos, en nuestra mente ni en nada. Ni necesitamos que alguien venga y nos sobe la espalda y nos diga, todo va a estar bien. El Señor te está apoyando, el Señor está contigo. Porque sabemos que eso es así. Pero necesitamos nosotros llorar. Necesitamos nosotros derramarnos ante el Señor. Cristo mismo sudó gotas de sangre en sus etapas más profundas de sufrimiento, no lo evitó. Él estuvo ahí y cada vez que alguien, no sé, Pedro venía y decía, no te pase a ti, Señor, decía, ¿vas a evitar tú que yo atraviese esto? Exactamente. Entonces, y ahí hay algo con respecto a la actitud, y hay dos pasajes paralelos, uno que está en Romanos, Romanos 5, y otro que está en Santiago, que lo tengo aquí. Romanos 5 dice, pero antes de pasar a la primera parte, sabemos de que la tribulación produce perseverancia, carácter probado, y hace una serie de... Sabemos que produce eso, ¿cierto? Claro. Y después Santiago también dice de que sabemos que sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y la paciencia tenga su perfecto resultado. O sea, sabemos que la tribulación y la prueba atraviesa algo. Sí. Hace un resultado en nosotros. Pero ambos versículos nos llevan en una etapa anterior, porque habla Santiago de que tenemos que tener por sumo gozo. Sí. Sí, que es algo tan ajeno a nuestra humanidad. Claro, y Romanos dice que tenemos que gloriarnos en el sufrimiento. Claro. Es que ¿cómo es eso posible, pastor? No lo puedo entender en mi mente humana. Yo tampoco. Sí, por eso es que en el fondo este es un podcast hecho por cristianos, para cristianos que pudieran entendernos mejor, y para no cristianos que a lo mejor tienen un sufrimiento, en este caso que estamos hablando, y no crean que nosotros tenemos, por decirlo de alguna manera, todas las respuestas, y la respuesta muchas veces al sufrimiento lo entendemos con una lógica humana, y el Espíritu Santo nos ayuda a entender que los procesos, y en este caso, ¿no es cierto?, los resultados finalmente es paciencia y una serie de otras cosas que tienen que ver con el carácter. Pero otra cosa es sentirlo.
Y cuando estamos hablando de sentirlo, estamos justamente enfrentando aquello que justamente queremos evitar, que es sentir el sufrimiento, vivir el sufrimiento y gloriarnos en él. Es otra cosa también que nosotros entendemos la palabra gloriarnos con el éxito, ¿cierto? Y en un sentido está bien aplicada la palabra, está bien aplicada por supuesto, porque hemos tenido éxito en hacer aquello que tú planteabas al principio, ¿no es cierto? Que el sufrimiento hay que sufrirlo. Hemos tenido éxito en el Señor, nos regocijamos en que hemos podido atravesar este trance de sufrimiento con éxito, espiritualmente hablando. Quizás la situación ni siquiera ha cambiado, pero nosotros hemos cambiado. Hemos crecido, hemos entendido lo que significa y sabemos que Dios tiene el control, confiamos en Él y cualquier resultado, de cualquier resultado, como termine el proceso, Dios está en control y Él me ha dado además las herramientas para resistirle. En el Salmo 23, si me permiten, es un pasaje, es un poema a alguien que sufrió mucho durante este periodo, como David, el rey David, y que ciertamente nos da las pautas de cómo atravesar ese sufrimiento de forma gloriosa, de poder decir, lo logré en el Señor, lo logré en el Señor. El apóstol Pablo al final de sus días dice, he peleado la buena batalla, me espera la corona. Es decir, tuvo éxito en ese sentido, se puede gloriar de eso. ¿Ya? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo primero que dice es lo que todos debiéramos decir, Él es nuestro pastor y si Él nos está proveyendo, nada nos va a faltar. Por lo tanto, nada nos va a faltar en ningún área de nuestra vida. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Vale decir, Él, parte de este proceso es alimentarnos, ¿no es cierto?, con delicados pastos, con buena agua. Y pastoreará significa que nos guiará, nos preparará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Todo eso es la preparación. Todo eso es lo que está haciendo Dios. Pero ahora viene la prueba. Todo lo anterior es el proceso, el entrenamiento, la dirección. Y después dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Por eso es tan importante el orden de las ideas en la Escritura. Parte diciendo que Jehová es mi pastor, me lleva a delicados pastos, me guía, me cuida, me conforta. Y ahora, una vez que me prepara, va a hacerme pasar por la prueba. Y acá dice, aunque ande. Ese aunque ande en valle sombra de muerte. Ese aunque implica no es relevante lo que estoy viviendo, porque estoy preparado, tengo certeza, Dios me ha confortado, Dios me ha alimentado, Dios me guía, y por lo tanto, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿cuál es el resultado de eso? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa es la convicción que nosotros tenemos que construir día a día. Por eso cuando hablábamos en el último capítulo acerca de los tiempos devocionales, digamos del discipulado, de todo, esos son procesos de entrenamiento, ¿no es cierto? Que resultan con cierto grado de dureza, porque tenemos que disciplinarnos y una serie de otras cosas. Pero todo eso es la preparación, porque en algún momento Dios va a soltar las riendas de alguna parte y va a permitir que pasemos una prueba. ¿Por qué? Porque la prueba es donde ponemos justamente a prueba de qué estamos hechos y cómo esa formación nos ha ido cambiando. Y entonces después de la prueba, que pasamos la prueba, el resultado de eso es carácter. ¿No es cierto? Porque hasta que no jugamos el partido, no vamos a demostrar cuán buenos somos para el fútbol o lo que sea. En este caso,
Primero me prepara, Él es mi pastor, Él es el que me alimenta, Él es el que me sustenta, Él es el que me guía, me conforta. Y entonces, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, ahí está. Yo puedo ver nubladas las cosas, pero sé que la vara y el cayado del Señor me están guiando y me están infundiendo aliento. Adereza mesa delante de mi presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Angustiadores puede ser la enfermedad, la pérdida, la persecución, lo que sea, aquello que está provocando ese valle de sombra de muerte. Dice después el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, y ahí se proyecta hacia el futuro, que es donde nosotros tenemos que poner siempre la vista, pero más aún, ahí está el éxito. En estos momentos, ahí está el éxito. Claro. Me espera la corona. No es, como dice acá, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, el sufrimiento desarrolla el carácter. Pero para tener ese éxito y poder gloriarnos en el Señor, nunca en nosotros, esto es en el Señor, nosotros tenemos que prepararnos. Esa es la preparación diaria. Porque no sabemos cuándo Dios va a producir el momento de prueba. Y no sabemos muchas veces en qué área va a ser. Pero en qué confiamos. Lo mismo que dice la palabra, en que Él nunca va a darnos nada que nosotros no podamos sobrellevar. Entonces, ¿por qué? Porque Él tiene control, porque Él no nos quiere dañar con esto, Él nos quiere formar. Ahora, si no hay preparación, si no hay rutina previa, obviamente vamos a reaccionar en la carne. Claro. Y es así como tenemos muchos cristianos quizás amargados, enojados, entristecidos, decepcionados, y una serie de otras cosas de conductas que son el resultado de enfrentarlo en la carne. O muchos cristianos que buscarán de cualquier manera evadir el sufrimiento y no enfrentarlo, como decías tú. Claro. Al final, como decía usted, pastor, y lo veíamos en esto, moraré en la casa de Jehová por largos días, esa es nuestra mirada, puesta los ojos ahí, porque sabiendo de que hasta allá quiere llevarnos el Señor atravesando todo esto, porque al final, claro, la salvación la obtuvimos por gracia, y lo veíamos el domingo, igual las pruebas, las obras van a ser pasadas por fuego, pero en ese proceso, porque el Señor quiere tener lo mejor de nosotros, vamos siendo transformados a través de esta prueba, y al saber nosotros el resultado de cada una de estas pruebas, podemos gloriarnos en el trabajo de Dios, en el trabajo de Dios en nuestras vidas. Esa es la palabra, correcto. Esa es la mejor definición, gloriarnos en el trabajo que Dios hace en nosotros. Y ahí lo entiendo mejor incluso el concepto de gloriarse. Claro. Porque muchas veces cuando la gente dice, no, gloriarse, no, o sea, es no decir aleluya, Señor, porque estoy con cáncer o estoy con... No, es que no está pensado en mí, está pensado en lo que Él está haciendo conmigo. Y acá tenía a la mano el ejemplo de Job, cuando Job le pasa todo esto, dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Exacto. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y el versículo al final del libro de Job, cuando dice que yo sé que mi Redentor vive y me levantará, ¿no es cierto?, el día, en este caso, bueno, de la resurrección. Entonces, ahí pone la vista, como dice el salmista, en la casa de Jehová, como dice Pablo, me espera la corona. Entonces tenemos una esperanza cierta. Aún todo lo que vivamos, prueba, no prueba, incluso momentos muy alegres, todo eso va a terminar, va a terminar. Así es. Y en este también destino, al final, la perfección que estamos viendo a través de este proceso de purificación se ve reflejado en la persona de nuestro Señor Jesús. Y Él es el ejemplo perfecto de todo esto que estamos hablando.
podemos ver en su ministerio y en su tiempo acá en la tierra, cada una de estas situaciones y de dolor y sufrimiento. Así que podemos nosotros poner nuestra situación sabiendo de que estamos siendo transformados para llegar a la imagen de Cristo. Ese es el propósito. O sea, ¿qué más perfecto que llegar a la imagen de Cristo? O sea, hoy día yo no me imagino ninguna situación que pudiese transformarme de tal forma que yo llegue a ser como Cristo. Tal vez mi mente limitada no me lo permite imaginar, pero el Señor sí. Porque el sufrimiento no es algo que se le escapó de las manos al Señor, no es resultado del azar, sino que... El libro de Hebreos dice que por lo que padeció aprendió en su condición humana obediencia. Porque, claro, en su condición de Dios no se somete a nada ni a nadie. Así es. Y lo vemos nosotros también en los ejemplos que tenemos cuando hemos hablado de paternidad y crianza, porque es lo mismo que nosotros hacemos con nuestros hijos. Al poder estar corrigiendo conductas, incluso disciplinándolas, porque ahí reflejamos nuestro amor hacia nuestros hijos, en que no queremos que se vayan por una dirección equivocada, sino que vayan en la dirección correcta. Es lo mismo que hace el Señor con nosotros. Qué maravilloso, pastor. ¿Tenía algo ahí usted para sí, solamente para, dice 1 Pedro capítulo 2, dice, pues para esto fuiste, versículo 21, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo vuestras almas. Entonces dice que él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Claro, por eso es la obra del Espíritu, y muy bien lo dijiste, o sea, nos gloriamos del trabajo del Espíritu Santo en nosotros, porque nos damos cuenta de que nos ha llevado a una etapa o a una dimensión inimaginable para nosotros. Inimaginable para nosotros. Y seguir sus pisadas tiene mucho que ver con la cruz antes que la corona. Exacto. Tiene que ver con el servicio antes que la exaltación. Porque el Señor atravesó eso acá. Sí. Y no se lo saltó, sino que el sumo gozo llegó después. Exacto. Y a veces nosotros queremos evitarnos todo esto, perdiéndonos tal vez el sumo gozo después, o querer llegar de golpe y sopetón para allá. Claro. Sí, es que de hecho por eso dice el mismo libro de Isaías, dice que padeció todo esto, pero él se alegró al ver la futura redención de nosotros, en términos de parafraseo. Sí. Wow, qué fuerte pensar en que nosotros, pues pecadores, seguramente en el infierno van a haber tantas personas que tal vez cometieron menos pecados que nosotros y van a sufrir mucho más. Sí. Sin embargo, nosotros, siendo pecadores, vamos a tener la gloria eterna gracias al Señor Jesucristo. Eso nos puede hacer reflexionar en que este sufrimiento, como decía recién, no es algo que se le escapa de las manos al Señor. Es un instrumento que Él tiene para poder moldearnos hacia esa dirección. Sí. Así que invitar a los hermanos y hermanas que nos escuchan y que tal vez están atravesando una situación de esta índole o conocen a alguien que lo esté haciendo, poder transmitirle palabras. Darles ánimo claro, en el Señor. Y acompañarlos en el sufrimiento. Así es. Porque no necesariamente todos necesitan en esa misma etapa saber de que todo va a estar bien. Sí. Porque a veces es bueno acompañar a llorar con los que lloran. Sí, no diga cosas que no va a poder cumplir o no se van a poder cumplir al 100%. No, acompañe, pero no, porque a veces incluso cuando nosotros decimos todo va a estar bien, puede que empeore, no lo sabemos. Claro, pero sabemos que Él tiene el control. Perfecto. Sí. Así es. Bien, pastor, muchas gracias a ti, David, este programa y estar juntos una vez más.
Habíamos hablado de que estábamos un poco irregulares. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo Sí. junto con el pastor para poder traer el programa cada lunes que lo grabamos. Y bueno, ahí el hermano Fernando sabrá cuándo lo publica. Exactamente. Sí. Bien, un abrazo a todos y que el Señor les bendiga. Muchas bendiciones.